Bienvenidos a Hablemos, un espacio con voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Ya comienza Hablemos. ¿Sabían ustedes que en San Luis Potosí se producía champán? ¿Sabían que desde hace más de 3 siglos existe una tradición de producción de vino de mesa, que había grandes huertas donde se sembraban uvas que terminaban en botellas de vino? Bueno, de eso vamos a platicar el día de hoy. Tenemos como invitado al doctor Sergio Cañedo, quien en los años recientes ha dedicado parte de su investigación precisamente a este tema. No solo en ciertas regiones, sino que a lo largo de 300 años ha ido variando, cambiando el lugar, pero la constante es la producción de vino en San Luis Potosí. Vamos a platicar dónde, cómo se hace, cómo se hacía, de esto y más en el programa de este día. Bienvenidos, bienvenidas, comenzamos. El vino potosino, un patrimonio histórico con futuro. No es extraño escuchar hablar sobre los tradicionales mezcales y pulques potosinos, pero pocas personas saben del pasado y del presente de la vitivinicultura potosina, es decir, del cultivo de vid y la producción de vino en San Luis. En 1746, el cosmógrafo e historiador José Antonio Villaseñor y Sánchez mencionó en una de sus obras que en Santa María del Río y el Valle de San Francisco había huertas copiosas de uvas que una vez cosechadas producían buenos vinos y aguardiente, mostrando que desde hace más de 300 años una tradición enológica ha estado presente en la memoria histórica potosina. A lo largo de estos 3 siglos se ha producido vino en diferentes sitios del territorio. La cultura del vino, que comenzó en las haciendas de Bledos, Calderón y la Labor del Río, emigró a Salinas de Hidalgo, donde incluso se produjo champaña, y luego a Villa de Guadalupe, Guadalcázar, Moctezuma y Soledad. Este proceso comenzó a dibujar la franja del vino potosino. Actualmente, en dicha franja, encontramos emprendimientos recientes produciendo vinos tintos, blancos y rosados, que por su calidad han ganado premios internacionales. Si bien San Luis no ha alcanzado las producciones vinícolas de Baja California y Coahuila, sí posee potencial humano, climático, geográfico, de infraestructura e innovación para la labranza de vid y la producción de vino. De hecho, gracias a la labor de promotores, emprendedores e investigadores, en 2018 San Luis comenzó a ser considerado como un estado productor de vino. En 2020 se dedicaban poco más de 130 hectáreas al cultivo de la vitis vinífera y hoy, en 2023, cuenta con 6 casas productoras. Con estos avances como base, el 1 de junio de este año, la 63ª legislatura del Estado de San Luis Potosí publicó la Ley Vitivinícola del Estado. Celebremos que San Luis Potosí cuenta con una ley vitivinícola que busca impulsar el desarrollo de la vitivinicultura, la producción de vino y su certificación. La memoria enológica en San Luis Potosí reflorece, y si desarrollamos diversas estrategias como el turismo enológico y el consumo responsable de vino de mesa, podríamos beneficiar la economía local y consolidar el vino potosino como parte de nuestro patrimonio histórico. Si quieres conocer más de este proyecto, entra a www.proyectopatrimoniouslp.mx. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos desde el Colegio de San Luis. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando. Hoy vamos a platicar del vino, una tradición que honestamente yo no sabía, se remonta a más de 300 años de historia aquí en San Luis Potosí, como una franja productora de vino de mesa. Y bueno, pues hemos invitado a un experto, un historiador que pues en los últimos años ha hecho de esto su tema de investigación. Y le agradecemos mucho que esté con nosotros, doctor Sergio Cañedo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, muchas gracias, Lidia. Muchas gracias al auditorio. Bueno, pues hoy vamos a platicar con el doctor Sergio Cañedo. Como ustedes saben, es historiador aquí en el Colegio de San Luis, en el programa de Historia. Y durante los últimos años ha encabezado un proyecto relativo precisamente al patrimonio tangible e intangible. Es, digamos, el proyecto original, pero de ahí deriva un catálogo de investigaciones, entre ellas esta que tiene que ver con la historia del vino. Cuéntanos un poco, porque el vino potosino, incluso así lo menciona en algún momento en un libro que recientemente salió, que acá tenemos y ahorita los vamos a presumir, el vino potosino, un patrimonio histórico con futuro.
¿Por qué se dice que hace 300 años tenemos esta tradición? Bueno, mira, la idea precisamente en esta investigación era rastrear lo que denominé como la memoria etnológica, porque hay de alguna manera un boom en el siglo XXI para la producción de vinos en San Luis Potosí. Entonces surgen varias casas productoras y a la par hay cierta idea como de que había una tradición antigua de la vitivinicultura en San Luis, pero no estaba propiamente documentada, sino que había que propiamente ponerse a documentar. Entonces eso es lo que yo realmente hago con esta investigación, rastrear esa memoria etnológica para ver en dónde tiene su origen esta tradición de la producción de vino en San Luis Potosí, porque si ponemos atención en los términos actuales, San Luis Potosí es considerado como productor de vino hasta el año 2018, o sea, es algo realmente muy, muy reciente, ¿sí? Mientras que hay otros estados que ya tenían varias décadas considerados como productores de vino, ¿no? Entonces la llegada de San Luis ahí es realmente reciente. Sí, y además como un poco de moda, Así es. muy de ciertas prácticas que no nos eran muy comunes hasta hace pocos años, ¿no? Efectivamente, vemos catas de vino, el Festival del Vino, varios eventos que pues lo veías a lo mejor en Querétaro desde hace ya más de 2 décadas, así es. Pues parte de ciertas prácticas ahí sociales, ¿no? Sí, y de hecho de la mano, bueno, es también la idea del vino también de manera más popular, ¿no? O sea, de un uso más común, de un consumo más asociado a la alimentación, ¿no? Entonces, como tú comentabas, en esa búsqueda, sobre todo de archivo y documental y en la literatura, en lo que encuentro, ¿verdad?, es ciertas pistas, ¿verdad?, de que había una producción de vino en San Luis Potosí podríamos pensar principios del siglo XVIII. Lo interesante es que esta producción se documenta en 2 lugares, principalmente en el Valle de San Francisco, hoy Villa de Reyes, y en Santa María del Río, en lo que se conoce como la labor del río, que tenía una parte de huertas, en donde la uva que ahí se producía también se fabricaba como vino, ¿no? Entonces ese es, digamos, como ese origen, ¿no? Lo pueden encontrar, la fuente puntual, en el Teatro Americano de Villaseñor y Sánchez. Él puntualmente señala, ¿verdad?, que en la visita que hace, él escribe estos lugares y dice que ahí había vitis vinífera y que se producían buenos vinos, ¿no?, en las haciendas que estaban en el Valle de San Francisco. ¿Cuáles eran algunas de estas haciendas? Porque creo que todavía por ahí persisten, ya en modalidad de lugares de descanso, hotel, sí, boutique, pero ¿cuáles eran estas haciendas? Las que se pueden ubicar principalmente sería la hacienda de Bledos, en esta zona del Valle de San Francisco. Pegado ahí tendríamos quizá la parte de la hacienda de Calderón, que no era hacienda en ese momento, sino que era una estancia de otra hacienda, probablemente también en la Ventilla, y hacia el lado de Santa María, en la hacienda de la Labor del Río. Hay, por cierto, en nuestro canal de YouTube un video que produjo el doctor Sergio Cañedo. En 3 minutitos hay una información muy valiosa, y en ella mencionas, por ejemplo, que hacia 1746 ya hay registro precisamente de que en Santa María había huertas copiosas de uvas que producían buenos vinos. ¿Qué otro elemento encontraste en toda esta revisión histórica que haces? Es interesante porque las haciendas van cambiando de propietarios, ¿no? Entonces, en las escrituras de venta de una propiedad a otra, o en algunas de las descripciones, lo que se encuentra es que el nuevo dueño le interesa esa propiedad y describe a la compra de la propiedad, el anterior o el nuevo, que había uva. ¿Le daban más valor a la propiedad? Podía tener en algunos casos un valor mayor dependiendo de lo que se producía, ¿no? El producir la vid era también
de alguna manera tenía un plus porque no todos podían producir vid. Estaba prohibido por la corona la producción de uva y la producción de vino, porque de alguna manera lo que se hacía era que se buscaba que se trajeran los vinos de España y se consumieran en América. Se producía el vino sí para la ceremonia religiosa, pero también se hacía una dosis importante, una cantidad importante de vino para consumo de los mismos productores, pero también de las mismas comunidades. Y es interesante por los datos históricos que para finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, en estas haciendas, principalmente en la hacienda de Bredos, se producía vino, y ese vino que se producía se llegaba incluso a comerciar en otros lugares, es decir, sí había una producción importante de vino. Entonces, ahí es en donde nos lleva esta memoria enológica. Encontramos ahí, precisamente en estos lugares, que había esta producción y había esa tradición. Y es bien interesante también lo que pasa ahí en Valle de San Francisco, porque ahí también encontré que había producción de trigo y había producción de pan, había panaderías. Entonces tenemos, digamos, esa combinación entre el vino y pan, ¿no? Posteriormente vendrá la producción de quesos en esta misma región. Que se mantiene hasta la fecha. Que se mantiene hasta la fecha. Y que además a la fecha, que es muy reciente también, ha vuelto la producción de vino a la región, porque se pierde, ¿no? Que eso es lo que yo insisto en esta memoria. No tenemos una tradición continua de producción de vino. O sea, sí hay registro, de que se mantuvo la producción de vinos, sí, incluso en las primeras 3 décadas del siglo XX. Sí, así es. Y ahí ya se pierde un poco el registro no hay. Y ahí ya más. No hay, ¿no? Posteriormente ya, todo indica que ya no hay posteriormente, hasta que se retoma. Y es bien interesante que se retoma la producción de vino de manera importante por una empresa que se llama Guanamé. El viñedo se llama Pájaro Azul, propiedad de don Elías Torres, pero es en el Valle de San Francisco, pero jurídicamente, judicialmente, no es en el espacio. Jurisdiccionalmente pertenece a Guanajuato. Es Guanajuato, así es. Entonces, la producción que se obtiene, pues realmente contabiliza para los números de Guanajuato. Y el sabor, pues es del valle, el valle compartido ya finalmente, porque pues ahí se marca la línea imaginaria divisoria de los estados, ¿verdad? Pero el capitalista, el propietario, es de San Luis, ¿no? Entonces es muy interesante, o sea, mi invitación es a verlo, esto en el conjunto del Valle de San Francisco, o sea, da lo mismo para mí si es de Guanajuato o de San Luis, como consumidor es un vino del Valle de San Francisco. Del Valle de San Francisco, ¿no? Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir platicando con nuestro invitado de hoy, con el doctor Sergio Cañedo, historiador, quien ha recuperado toda esta información en torno al vino potosino, lo que él denomina un patrimonio histórico con futuro, y como ustedes podrán ver, bueno, pues en este pleno 2025 efectivamente está más que vigente. Hacemos una pausa y continuamos. Bueno, continuamos platicando sobre el vino en San Luis Potosí, esta historia que a mí en lo particular me parece muy interesante porque la investigación que ha encabezado el historiador Sergio Cañedo ha recuperado no solo estos documentos en donde se da cuenta de que existieron estas huertas donde se producía la uva, que luego terminaba en la producción de vino en el Valle de San Francisco, lo que hoy es Santa María del Río y Villa de Reyes, sino que además tiene en este capítulo que publicaron en un libro que recientemente, y que lo van a ver más adelante en el book trailer, en el que platicamos pues de esta publicación, también se ha encontrado con algunos vestigios, ¿no? Que luego a veces eso es lo que más interesante se nos hace a los que no conocemos tanto de historia. Ay, mira, aquí se producía, esto es del siglo XVIII, siglo XIX, no sé. Y bueno, pues tiene mucha información al respecto. Cuéntanos, Sergio, cuáles son las características, digamos, que distinguen al Valle de San Francisco, que lo hacen especial, porque es como toda una franja, ¿no? Que según hemos escuchado, por ejemplo, ¿no? Esta franja de California donde se producen ciertos vinos también desde hace mucho tiempo. Y bueno, pues yo prácticamente, y creo que muchos desconocíamos,
esta franja del Valle de San Francisco? ¿Qué lo hace diferente y propicio para la producción de vino? Sí, yo no conozco propiamente los estudios técnicos, pero por explicaciones que he tenido por diversas conversaciones con gente que sabe de eso, lo que nos indica es una cuestión de la radiación solar en el lugar, en la temperatura y la altura, que tiene que ver en un sentido, ¿no? Como que reúne todas estas condiciones. Reúne esas condiciones. Y otra es que no todo el valle es igual de fértil y no todo el valle podríamos suponer que en ese momento, ¿verdad?, podría tener la capacidad para poder soportar y dar o alimentar la planta, ¿no? Eso también puede ser. Ahora es más fácil con las técnicas modernas, ¿verdad? Lo que le puedes tú aplicar al suelo, etcétera, ¿no? Pero en ese momento algunos de los lugares sí eran propicios para ello. Entonces, es muy interesante lo que acontece, sobre todo hacia finales del siglo XIX. En específico, en la década de 1880, José Encarnación y Piña y su esposa, que se llama Luisa Verástegui Ruiz de Bustamante, compran la hacienda de Bledos. En ese entonces, cuando ellos compran la hacienda, la compra José Encarnación y Piña sabiendo que ahí se producía el vino, ¿sí? Que había siembras de vid y que se producía vino. Entonces, él tenía un gran interés por la producción de vino. Él fue un gran promotor de la vitivinicultura en el Valle de San Francisco y en el estado de San Luis a finales del siglo XIX. ¿Cuál era uno de los problemas que él enfrentaba? Uno de los problemas era el agua, por ejemplo, ¿sí? Esta hacienda tenía varias huertas y esas huertas eran surtidas por diferentes presas a las cuales le llegaba el agua por acequias, por canales. Entonces, él en sus memorias él escribe un documento sobre sus experiencias de la producción de vinos. Escribe unas notas muy, muy interesantes, al igual que escribe otras sobre la producción del mezcal y sobre varias cosas. ¿Dónde lo escribe? Cosas, ¿Dónde ¿no? te lo encuentras? ¿Cómo recuperas Mira, eso? hay un libro que editamos hace muchos años de Lee Penjack, que ahí están compilados los documentos. Él tuvo acceso al archivo de la familia de Piña, en específico donde están los papeles de Encarnación, y es, una fortuna que Lee Penjack los haya transcrito, ¿no? Porque por eso tenemos fácil acceso a la documentación. ¿Y ¿no? Encarnación y Piña lo registraba porque eran sus libros contables o qué? Era una disciplina que él tenía de llevar un registro, como unas memorias, ¿no? de las acciones que él tenía en el campo. O sea, por eso sabemos esto, y es muy interesante lo que va él registrando de esta experiencia de él en la producción de vino y la producción de mezcal. Te explica varias cosas sobre los magueyes, ¿Era algo que a él etcétera, le ¿no? gustaba Sí. o compró y fortuitamente se encontró con que había vino? Pues hay que producir vino. Él sabía lo que había comprado, puedo realmente prácticamente afirmarlo, lo confirma Penjack y lo confirma Jean Bazin también en su libro sobre las haciendas cuando analiza esta hacienda, ¿no? Y ellos mismos detectan esta pasión y este gusto que tenía por la vitivinicultura. Entonces él compra esta hacienda en 1883, si mal no recuerdo, la compran él y su esposa, y entonces imagínate la pasión y el interés que tenía, que él manda a construir una presa para poder garantizar el abasto de agua para poder regar el viñedo. O sea, ese es interesante, ¿sí? Él fallece, ya no logra ver la presa ya construida, ¿verdad? Pero él ya tenía un plantío importante, ya se habían plantado una buena cantidad de plantas de vid. Entonces él ya tenía, digamos, esta perspectiva clara de lo que se iba a empezar a producir. Pero de hecho él había estado produciendo, pero él seguía plantando, ¿no? Entonces, porque él lo que quería era producir un mayor número de vinos. O sea, de hecho, su negocio, ¿verdad?, tiene varias etiquetas aquí en el libro, lo pueden ver, las etiquetas que tenía de vino tinto, incluso destilaban coñac, aquello que pues no se lograba se hacía vinagre,
etcétera, ¿no? También producían una sidra, porque también la hacienda de Veledos tenía, al igual que tenía sembrada uva, tenía sembradas otras frutas, con las cuales también hacían la sidra, que también eso acontecía, por ejemplo, en la hacienda de Calderón. Incluso hay toda una leyenda en Calderón porque esa hacienda fue a principios del siglo XIX propiedad del general Calleja, y entonces hay una leyenda, hay un lugar que llaman El Senador, de que Calleja se aparece allí, ¿no? Y que se producía una sidra ahí, que él incluso llegó a probar, ¿no? Entonces, es muy interesante, estas leyendas tradicionales son muy, muy interesantes porque te reflejan y te ratifican, estas tradiciones de esta producción de estas bebidas fermentadas y posteriormente de las bebidas destiladas. Entonces, José Encarnación, pues sí, nos deja estas notas, y él nos deja cuestiones muy, muy, muy interesantes, ¿no? Él, por ejemplo, comenta que siembra diferentes varietales, ¿no? Siembra, por ejemplo, Zinfandel o uvas Thompson, siembra diferentes tipos de uva, e incluso contrata a especialistas para la producción de vino. Contrata a un italiano que le hace una muy buena producción de vino, se la deja preparada, él dice que es de buen gusto, etcétera, pero detecta, por ejemplo, que a la semana se le empieza a afectar, y entonces con las técnicas de la época, pues él trata de arreglarlo, ¿no? Entonces lo va a clarificar, por ejemplo, ¿no? Con claras de huevo. Entonces hay una técnica para hacerlo, ¿no? Otra técnica de pasteurización, ¿no? Entonces actualmente no se usan, pero en la época se llegaron a usar ese tipo de técnicas, y todo eso lo sabemos porque él nos lo deja descrito en este documento. ¿En qué año muere documento, Encarnación, ¿no? y Piña? Más o menos. Encarnación, ¿Ya en el siglo XX? Sí, muere en el siglo XX, muere, ahorita te digo. No, ya te metí en aprietos a buscar el dato, pero mejor cuéntanos de los hallazgos que hiciste, que físicamente sí te encontraste en algunos lugares con todavía vestigios de lo que podrían haber sido herramientas, utensilios o espacios para procesar y producir los vinos. Veía, por ejemplo, en una de las fotografías que incluiste en este artículo, una pila que se utilizaba en el proceso de fermentación del mosto. ¿Qué es el mosto? Bueno, Encarnación Piña fallece en 1913. ¿sí? 1913. Enferma a finales de 1912 y fallece en 1913. Encontramos evidencia, igual en el libro pueden encontrar algunas fotografías, unas fotografías que fueron tomadas por Octaviano Cabrera y Piña, familiar descendiente de Encarnación y Piña, de lo que llamaban los emparrados, que era donde lo que sostenía, digamos, la parra. Son unas columnas, como son guías, y se le ponían unas guías. Hay unas fotografías, y después en una visita que hice a la hacienda pudimos ver todavía lo que queda de esos emparrados. En Calderón existen todavía una pileta que me mostró su dueño, Francisco Cermeño, y Francisco me comentaba que la casa que tiene él ahí, donde él vive cuando vaya, esa era la fábrica de vino, y probablemente de las otras bebidas, como la sidra que se producía ahí, ¿no? Es muy interesante lo que sucede en este lugar, ¿no? Imagínense lo rico de esta historia, que bueno, pues en un municipio que, si hoy le digo el municipio de Salinas, ahí se producía champaña, bueno, pues sí o sí no, ahorita que regresemos de la pausa nos lo va a contar nuestro invitado. Hacemos un corte y volvemos. El mezcal potosino, bebida apreciada por sus características únicas. En el pasado. En el siglo XIX, la producción de mezcal de algunas regiones del país tenía como principales consumidores los centros mineros. Su producción comercial en diversas haciendas generó ganancias significativas, llegando a abastecer el mercado nacional e internacional. Para finales del siglo se producía mezcal en la mayoría de las haciendas del altiplano potosino. En las primeras décadas del siglo XX, las políticas gubernamentales
impulsaron campañas para frenar la producción, distribución y consumo de bebidas alcohólicas, como el caso del mezcal. Así, las fábricas de mezcal instaladas en las haciendas potosinas funcionaron con irregularidad hasta prácticamente extinguirse. En el presente, en la actualidad, el mezcal se ha revalorado. Es reconocido en concursos y degustaciones que se realizan incluso en el extranjero. En la fábrica de mezcal de la ex hacienda Laguna Seca se tienen al menos 3 marcas registradas y junto con otras iniciativas de producción de la bebida en la región, originan decenas de empleos y buscan mantener la tradición. La producción de mezcal, ya sea de una manera artesanal o industrial, además de que resulta una interesante alternativa de negocio, es parte muy importante de nuestro patrimonio histórico-cultural. Por ello, y por sus características únicas, se requieren acciones de diagnóstico, conservación y difusión de los bienes materiales e inmateriales que resalten la importancia del mezcal como generador de riqueza y componente primordial de la identidad potosina. ¿Qué les parece que en el municipio de Salinas, al norte de San Luis Potosí, del estado de San Luis Potosí, resulta que había una producción de champaña, pero yo me quedé como con la duda, ¿sí es cierto o no es cierto? Sí. Imagínense ustedes. Sí, hubo producción, de hecho le llamaban la champaña Punteros. Esto es peculiar, es muy interesante lo que acontece en este lugar, porque nos demuestra dos cosas. Una, otra región en donde es posible la producción de la uva, ¿sí? O sea, se va a dar, se puede plantar y se va a crecer y se va a reproducir. Esa es la posibilidad muy clara, ¿no? En esta región. La época en la que se va a dar la producción de champán va a ser en la década de 1950, entre los 40, finales de los 40 y la década de principios de los 50 más o menos. O sea, ya en el siglo ¿no? XX. En el siglo XX, sí. Porque salimos de la franja, digamos, que tenemos del Valle de San Francisco, Santa María, y pasamos a una franja que va a empezar en Salinas de Hidalgo y que va a empezar a correr rumbo hacia que es Villa de Arista, Moctezuma, y salir hacia Villa de Guadalupe y Guadalcázar, donde, por cierto, en Guadalcázar hay un nuevo emprendimiento muy reciente. La plantación de viñedo tiene ya 2 o 3 años, si no recuerdo, creo que se llama Viña Alcázar, su propietario es Rogelio Casillas, y él nuevamente demuestra, ¿verdad?, la posibilidad de la producción ahí, y tiene que ver precisamente con esta misma franja que tiene su origen aquí, en este caso, por ejemplo, en Salinas, con esta champán, pero que en la década, por ejemplo, de los 80 se continuará con la plantación de sarmiento para uva, de vitis vinífera, pero que no hay muy buenos resultados, ¿no? Los resultados realmente son los que conocemos, que se van a concretar hasta el siglo XX, ¿no? Pero este caso de Punteros es muy particular porque hay una dificultad también técnica, que ese es el otro punto. O sea, se va a producir una champán, ¿verdad?, que un vino blanco espumoso, que sería propiamente la denominación, porque no es champán. Está protegida por la denominación de origen, así la champaña francesa originalmente. Así es, ¿no? De esa región, acá se llamaría vino blanco un vino espumoso, blanco o algo espumoso, así, ¿no? Ajá, así es, ¿no? Entonces, lo que encontramos aquí es que incluso se denomina así como, dice, vino espumante de uva tipo champán. O sea, así es como lo denominan, y se llama Punteros. Bodegas de Punteros, San Luis Potosí, México. Punteros es la hacienda de Punteros, ¿sí? Que se puede ¿Propiedad de quién encontrar. en ese entonces? ¿Se dice o no se tiene el dato? Sí, de Juan Manuel Córdoba. ¿Y todavía existe? ¿Ya no? La hacienda ¿Cambió de ahí dueño? existe, la hacienda ahí está, no sé de quién sea propiedad actualmente.
Es interesante ahí el complejo también que se da porque es una hacienda en donde se produce una parte, digamos, agrícola, hay producción agrícola y una producción ganadera, y de hecho el ganado que se produce ahí gana premios, ¿no? Es un lugar de muy buena producción de ganado, ¿no? Entonces, en ese momento esta producción de vino que se da durante 5 años. Realmente son 5 años, que es de 1940 al 45. Alguien comentó por ahí un dato, que había algo todavía para los 50, pero todo apunta a que realmente está acotado más bien al 40-45. Y el productor, el dueño era, como les digo, Juan Manuel Córdoba, y en esta propiedad ahí se habían cultivado 5 hectáreas de uva del Perú. O sea, ahí sí tenemos un dato más preciso de la variante de uva que se sembraba. Que se sembraba, sí. Y entonces ahí se hacía la producción, se hacía un añejamiento y el embotellado. Y de la misma manera como Ipiña trae un italiano, aquí también traen a un italiano para hacer el proceso de vinificación y de envasado. El italiano se llamaba Félix Rolandinegri. Él estuvo durante 10 años, por eso digo que es un poco amplio el periodo, un poco más amplio el periodo, ¿verdad? De los 40, 50, y él estuvo ahí y lo que logra es obtener finalmente un vino blanco, ¿verdad? El cual va a gasificar, ¿no? Y entonces lo van a empezar a envasar, pero tienen problemas al envasar, o sea, ese es el problema que hay, de ahí que no logran también mantener la producción, porque es mucho problema para estar haciendo el envasado, porque además se rompen las botellas. Entonces son unas cuestiones ahí de técnica, ¿verdad? Además de otras razones que yo ya no supe, yo que desconozco, ¿verdad? Pero que se pierde, digamos, ya, y no se continúa con la producción de esta champán, o este vino, como dice aquí, vamos a llamar de manera correcta, como dice la etiqueta, vino espumante de uva tipo champán punteros, ¿no? Es como el nombre correcto, digamos, y la denominación que le dan ellos a esta producción de vino, ¿no? Entonces, digo, tenemos este espacio aquí ya en Salinas, es esta franja ya distinta a la que tenemos al sur de la capital, hacia Villa de Reyes, hacia Valle de San Francisco, lo cual es bien interesante porque además tienes otra franja intermedia que es en Soledad. Tenemos el viñedo acá si va rumbo al aeropuerto, hacia la Palma, por donde está la gasolinera del avión, tomas esa desviación, ahí hay dos viñedos. Palma de la Cruz, creo que se llama la comunidad, ¿no? Sí, ahí hay 2 viñedos ¿esos son importantes. No, hay uno ahí que no sé si esté originalmente ahí o ya ha estado un poco más al norte, de Viña Cordelia. Ese es antiguo, ese por lo menos debe de tener quizá unos 40 años, por lo menos, que lo tenga. No había una producción de vino tinto o blanco, ellos producían un Mistela y alguna otra variante de vino, ¿no? Está esta otra 1881, creo que se llama el otro. Y si sigues ya rumbo al aeropuerto, ya por el camino rumbo al aeropuerto, vas a encontrar Pozo de Luna. Que es, te digo, esa es otra franja intermedia que tienes, pero son emprendimientos ya también ya recientes, ya del siglo XX, ¿no? Pero ya de las décadas ya de los 2000, ¿no? En este caso, ¿verdad? Los punteros, pues bueno, la hacienda de los punteros es de 1940, de 1950, y después tendrás ahí ya en esta misma región del norte dos momentos muy interesantes en donde se va a promover muchísimo la producción, o por lo menos la plantación, yo podría decir más bien la plantación de vid. Una en las colindancias del municipio de Villa de Guadalupe y Guadalcázar, en un emprendimiento que se llamó Granjas Productivas Potosinas o Viñedos Potosinos, y
Y otro... De ese sí me acuerdo, porque estaba en la carretera a Matehuala. Y como yo iba mucho a Matehuala, lo veía cada veías rato. el letrero, ¿no? Lo tienes Sí, en la sí, mente el sí, letrero, sí, ¿no? Totalmente. Ajá. Pero por ahí de los 80s, ¿no? Es tu memoria enológica, ¿no? Está en tu memoria enológica. Pero hasta donde yo lo sé, no hubo nunca vinificación, o sea, no se llegó a producir. No, sembraban. ¿No? Sí, Te ofrecían terrenos y... Sí, así es. Era un sí. proyecto innovador, muy distinto, sí, era un fraccionamiento en el cual tú comprabas un espacio de tierra en donde tú podías tener una casa de campo y tenías un viñedo con el cual tenías asesoría técnica, el agua, etcétera, y lo que se produjera en el conjunto, ¿verdad?, se repartía entre los accionistas, ¿no? O sea, era una parte ahí Sí, sí. entre Sí, Viñedos accionistas, ¿no? Potosinos estaba ahí la... Entonces era un proyecto muy interesante del profesor Benito Solís Luna. Él era profesor, pero emprende esto en unas tierras que tenía él, su familia y otros socios en ese lugar que se llama Los Navarros, si mal no recuerdo, ahorita me acuerdo el nombre. ¿Por qué es importante recuperar toda esta memoria histórica del vino, Sergio? Mira, finalmente tú puedes contribuir al PIB, por ejemplo, ¿sí? O sea, puedes encontrar diferentes razones, diferentes explicaciones, ¿no? Tú generas una dinámica económica interesante, importante. Por ejemplo, los festivales del vino, ¿sí? O sea, hay una derrama económica. El empleo que se puede dar en ciertas regiones, por ejemplo, en esta zona de la región de Guadalcázar, Villa de Guadalupe, donde tienes áreas marginadas, donde tienes escasas opciones de empleo, etcétera. Esta es una posibilidad, sí, es una posibilidad de empleo, de retener a la gente en el lugar, etcétera, ¿no? Y genera cierta identidad. Ese es el otro elemento también, porque ayer teníamos una charla con el doctor Morales, propietario de la vinícola Cuatro Ángeles, y él, por ejemplo, nos decía, si recorres algunos lugares en Europa y te preguntan cuál es el vino bueno, pues el de aquí, el de la región, ¿sí? Entonces hay que llegar a decir eso. ¿Cuál es el vino bueno? Pues el de San Luis. Esa es la aspiración, digamos, esa es la aspiración, ¿no? ¿Cuál Claro. es el vino bueno? El de Coahuila, ¿no? Sí, entonces eso te implica que tienes esas ventajas competitivas, ¿verdad? En una venta de tu producción localmente, pero puedes irla ampliando, la vas ampliando nacionalmente, ¿no? Hasta llegar a los niveles de exportación, pero te digo, tiene esa ventaja de que puedes contribuir económicamente de otra manera, ¿sí? Y con técnicas, con innovación y generando identidad y cultura, ¿no? Vamos a ir a una pausa y regresamos para cerrar esta charla con el historiador Sergio Cañedo, en donde la verdad es que este panorama del vino pareciera que está poniendo a San Luis en el mapa nuevamente en varios sentidos, y entre ellos, bueno, pues este aspecto económico, generador de una dinámica económica, sí por ciertas temporadas, con este Festival del Vino y demás, pero creo que nos abre la posibilidad de extender esta tradición histórica de ser productores de vinos de mesa. Hacemos una pausa y continuamos.
Bueno, pues hemos hecho un recorrido muy interesante en torno a la producción de vino aquí en San Luis Potosí, desde esta franja del Valle de San Francisco, lo que hoy es Villa de Reyes y Santa María del Río, hasta esta pues innovador dato de que en Salinas se produjo de manera efímera, si usted quiere, por muy poquitos años, pues este vino espumoso tipo champán. Y se recupera, creo yo, ya nos decías al principio, Sergio, que 2018 cobra como un nuevo auge en algo que podría ser bastante interesante desde el punto de vista económico, turístico, viendo la experiencia, por ejemplo, de Querétaro, ¿no? Que te cobran una la nota por darte el recorrido, sí, muy bonito, muy completo, a estas cavas, viñedos, y está muy tipo europeo, ¿no? El paseíto, que sale en una lana. Pero a ver, ¿cuál dirías que es la principal aportación histórica de un estudio, de una investigación como la que tú estás haciendo? Bueno, mira, por ejemplo, tú comentas, 2018 es la fecha, digamos, el año en el cual se reconoce a San Luis, ¿verdad?, como como productor de vino. En esta, la aportación, yo lo ubicaría como en dos dimensiones, ¿no? Quizá 3 dimensiones. Para llegar, por ejemplo, a 2018, a lo que acontece en ese reconocimiento, y posteriormente lo que sucede en 2023, si mal no recuerdo, donde hay un reconocimiento, hay una disposición estatal. 2024, revisaba hace un ratito, sí. De la ley, de ley vitivinícola. Vitivinícola del Estado. Realmente creo que hay en una dimensión, digamos, en la primera dimensión hay que mirar hacia el pasado para poder entender por qué llegamos a ese momento. A este punto, ¿no? A ese punto. Eso lo podemos entender, digamos, en un nivel local, sí, en un nivel local. Pero las aportaciones yo las veo más en una dimensión, en un nivel global, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo mismo que estoy haciendo yo lo hacen en Mendoza, en Argentina, por ejemplo, ¿sí? Evidentemente en las dimensiones y la escala de producción es mucho mayor, ¿no? Pero también hay colegas en México, en Baja California, que están estudiando la historia de la vitivinicultura, lo hacen en Coahuila, o lo hacen en Guanajuato o en Aguascalientes. Entonces, estas aportaciones, digamos, esta producción de conocimiento nuevo, si bien responde a lo mejor en ese primer nivel a nosotros, para entender, para comprender este pasado inmediato de esta memoria enológica, también nos ayuda para insertarnos y para dialogar de lo que pasa en esta otra dimensión, ¿no? Sí, más global, así como los argentinos son orgullosos de sus vinos. Ajá. Y los chilenos. Nosotros podemos decir, miren, nosotros también, y tenemos que poner la investigación en un nivel de diálogo con ellos, ¿sí? Entonces hay que tratar de tener variables, de identificar problemas más generales, más globales de lo que acontece en un lugar específico, en un terruño, pero lo que pasa en este terruño puede haber estado pasando en otro lugar, en otra latitud, ¿sí? O otros efectos, los efectos empresariales, por ejemplo, ¿sí? Los logros que se tienen de algunas de las empresas, por qué se dan unas, por qué no se dan otras, los efectos que tienen después del Tratado de Libre Comercio sobre la producción nacional, ¿sí? No se apostaba por la producción de vino. Entonces, eso nos lleva a esa otra. Y una tercera dimensión, por ejemplo, es en un problema de cómo ponemos al vino, por ejemplo, en la canasta básica, ¿sí? O sea, como lo comentaba, ese es un punto que podemos llegar, por ejemplo, en 2018, pero si nos vamos hacia 1980, 82, 83, cuando, por ejemplo, había gente que estaba trabajando de manera experimental en la Universidad Autónoma de San Luis, con la Autónoma de Zacatecas, con gente en diferentes instituciones, en campos experimentales, en diferentes ejidos en San Luis y en otros estados, plantando diferentes varietales para ver cuál era la que podía
darse mejor para poder promover la producción de vino. Sí, es decir, ya es otra parte ya más específica, más de la ciencia o más de la alimentación, etcétera. Es como una tercera dimensión. Entonces, cuando llegamos a 2018, pues es que hay mucho trabajo de mucha gente. Uno de los promotores, por ejemplo, es Remy Marx, ¿no? Ella es enóloga. Ella es químico, ¿no? Ella realmente es ingeniero químico, y durante mucho tiempo estuvo promoviendo en la Facultad de Ciencias Químicas la apreciación por la producción del vino y la apreciación del vino, ¿no? Y evidentemente hace una especialización como enóloga, hacia la enología, ¿no? Entonces, ella estuvo trabajando con equipos interdisciplinarios precisamente en estas cuestiones de la radiación solar, las calidades de la tierra. Por ejemplo, Remy me comentaba que al hacer los análisis de la tierra de diversos lugares en Guadalcázar, en Valle de Guadalupe, en Villa de Guadalupe, eran muy parecidos a los de Jerez de la Frontera, las composiciones del suelo, ¿sí? Y la radiación solar es similar. Entonces, lo que daba por lo menos ciertos elementos para poder ratificar las posibilidades de la plantación de vid en esos lugares, que es en donde, por ejemplo, a la fecha tenemos el viñedo más grande de San Luis, de Cava Quintanilla, con más de 100 hectáreas en esta región. O sea, ahí se ratifica, en el valle de Villa de Arista, ¿no? En Villa de Arista, sí, que colinda es esta parte, sí, es ese mismo tipo de tierra similar, de suelo, ¿no? De clima, ajá, ¿no? de agua incluso. Por cierto, en el libro vemos una fotografía precisamente de este trabajo que hizo durante muchos años Remy Marx, participantes en el curso de evaluación sensorial de vinos de mesa que organizaba la Facultad de Ciencias Químicas y que lo hizo durante los veranos desde 1992 hasta el año 2000, lo cual me parece un esfuerzo pues muy interesante, ¿no? Y con quien has trabajado muy de la mano. Sí, que ella asesoró mucho en algunas partes de la investigación, ¿no? Entonces, incluso conoce y se apasiona mucho en la explicación que te da, por eso es enóloga, pero es más que enóloga, ¿no? En ese sentido de toda la explicación que te da de la vida de la planta, cómo hiberna, etcétera, la poda, etcétera, diferentes peculiaridades, características, etcétera, que tú puedes encontrar presentes en la vida de la planta y en su producto, y luego la transformación del producto, ¿no? Entonces ella lo conoce muy bien, ¿no? Dentro de toda esta, pues no sé si sea una moda, yo supongo que no, porque hay mucho trabajo de por medio del Festival del Vino y las catas, que ya se han vuelto eventos culturales, sociales, que en cada ciertos momentos los gobiernos, las organizaciones civiles están promoviendo mucho. Bueno, pues destacan, como habías dicho, Cava Quintanilla, Pozo de Luna, como los proyectos más desarrollados, aunque seguramente irán surgiendo muchos más. ¿Dirías que ha sido un trayecto no tan discontinuo, yo creo que permanente, en diferentes momentos, en diferentes lugares, empezando por el Valle de San Francisco, pero luego en el norte del estado, y luego esta recuperación reciente de los últimos años del siglo XX, hasta llegar a estos 2014, 2018, con estos reconocimientos, con esta nueva ley vitivinícola? ¿No dirías que más bien ha sido un asunto permanente, aunque con cambio de región? Puedes tener, sí, cierta continuidad, como tú lo dices, con cambio es muy interesantísimo cómo lo planteas, con cambios de regiones, ¿sí? Se acaba en un momento en una región, se recupera en otra región, se trata de desarrollar, ¿verdad?, en esas otras regiones. Están los intentos, ¿verdad?, no se consolidan y se logran ya, digamos, hasta el siglo XX, ¿no? Digo, mucho también tiene que ver la tecnología, ¿no? En gran medida, el flujo de capital, el emprendimiento, que se dan en estos lugares, ¿no? Y eso te da precisamente las casas que tú comentas, ¿no? Y es el otro detalle también de que es hasta ahora cuando, por ejemplo, que esta otra vinícola, Casa Fronda, que es la que regresa a Valle de San Francisco del lado de San Luis, ¿va? ¿No? Ya estaba Pájaro Azul del lado de Guanajuato, pero en el mismo valle, pero llega esta otra ahora en el Valle de San Francisco. De alguna manera
ratificando, ¿verdad?, la tradición original de la producción de vino en esta región, ¿no? Y estas otras al norte, que tenemos en Soledad y más al norte de la capital, ¿verdad?, son importantísimas en términos de que nos ratifican también esta producción de vino y la capacidad de la tierra, y la radiación solar y la humedad, etcétera, las condiciones, ¿no?, para tener diferentes terroirs, y que además van a tener vinos muy peculiares que con el tiempo van a ir mejorando, ¿no? También hay que esperar, son emprendimientos para que la vid empiece a producir, de largo plazo. Hay que esperar 3 a 4 años para que los vinos ya estén en mejores condiciones, 5 años, es decir, es una inversión, ¿sí? Es una inversión y el reconocimiento, ¿verdad?, a todos estos emprendedores que le entran a este tipo de negocio, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?, pero que realmente sí es arriesgado, ¿no? Es difícil, pero al final, pues bueno, tenemos sus productos en la mesa, ¿no? Así es. Bueno, doctor Sergio Cañedo, muchas gracias por habernos acompañado. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues yo me quedo con esto, ¿no? Con que el vino potosino es un patrimonio histórico con futuro y lo estamos viendo prácticamente en estos momentos, en estos días, en este 2025. Gracias que nos acompañaron, los invitamos para que nos sigan a través de YouTube y los estrenos, como ya saben, todos los martes a través de Canal 9. Gracias, soy Lidia Huache, pásela muy bien, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. Participa en el tercer Congreso Internacional de Estudiantes de Humanidades y Ciencias Sociales. Tienes hasta el 29 de agosto de 2025 para postularte. Consulta todos los requisitos en nuestra página web y redes. Te esperamos en el segundo módulo del seminario Saberes de Origen Textil, con su próxima sesión el 4 de junio a las 17 horas por Zoom y redes sociales del Colsan. No te pierdas de la siguiente sesión de la cátedra Primo Feliciano Velázquez, Aproximaciones a la historia global y local de la América Hispánica, de mayo a septiembre con participación del doctor Antonio Ibarra. Consulta el calendario de actividades en nuestras redes sociales. ¿Estás pensando en continuar tus estudios? El Colsan tiene abiertas las convocatorias de Licenciatura en Relaciones Internacionales y Maestría en Antropología Social. Aún tienes tiempo. Revisa los requisitos en nuestra página web y redes. Forma parte de la comunidad académica del Colsan. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.